Lo que concerniente a mi persona, llevé una infancia despreocupada en la escuela con estas amiguitas que ves en la foto. Y claro que no se podía frecuentar mucho mi casa porque era una casa de gente más grande, de abuelos, no de padres y de madres y de niñas de mi edad. Yo, como mi abuelo, como mi abuelo, con grandes esfuerzos y con la familia antes rentaban una casa y el negocio también en rentado, construyó también todos modos un edificio así de 2 pisos donde la tienda, la distribuidora era abajo y a cierta parte de donde se podía vivir era abajo también, y arriba vivía yo, la tía una, la tía otra, y se rentaba también una parte a una pareja de maestros. Por lo que pudo suceder en aquel entonces, y puede que ahorita también hay mucha crueldad entre gente y entre niños y niñas. Cuando mi abuelo dejó la gran casa que rentaba para aquella época, me dijeron, ¿sabes, Chifrele, que no son tus papás? Que tú tienes un papá, son tus abuelos. ¿Quién te dijo una eso? Niña de 8 años. ¿De tus amigas o quién te dijo eso? No, fueron los que rentaban la casa, mi gente ya adulta, mala. Sí, y estabas en shock. Yo me quedé sin poder decir nada, pero levemente me acuerdo que corrí a la casa, abrí la puerta y me dijeron, no me acuerdo su nombre, tales y tales, donde vivíamos, que ustedes no son mis papás, que yo tengo un padre, que qué pasa, que no tengo una mamá. El shock era tremendo para mi abuela, para mi tía, para toda la familia. Era una cosa que ellos se preparaban, que tarde o temprano se tendrá que decir. Mi papá nunca me abandonó y siempre, como no había relaciones políticas y relaciones, entre Polonia y Lituania no existían relaciones diplomáticas, eran en pie de guerra. Así que mi papá, a través de gente conocida y de tierratenientes que vivían en los alrededores de Lituania y de Polonia, mandaba siempre dinero, cientos de dólares en aquella época, para que no me falte a mí nada y para que no le falte a ellos tampoco. Como él se quedó 10 años viudo sin casarse y era una persona súper preparada y toda su vida estudiaba, él conocía la farmacología, la farmacognosía por memoria, y él daba así llamados sabiet a todos. Él daba ¿consultas o cómo? Se va a grabar. Él daba consejos. Él daba consejos si uno venía y decía que tiene dolor de estómago, que le duele aquí, que le duele allá, o hacía píldoras, o hacía polvos, o hacía una mixtura, y eso le traía muchísimo dinero y dónde gastar. No había discoteca en Nimenchin y él no iba a la discoteca, y cine sonoro tampoco, así que su vida dedicaba al estudio y a ciertos conocidos cual él toleraba, y iba todas las semanas a Vilno a comprar sus mercancías, y se hizo una persona de renombre y de gran fortuna también para aquella época, porque todavía no había doctor allá, nada había así llamada felcher, curandero, pero los que iban, los paisanos, a vender las mercancías a Vilno, regresaban con las recetas prescritas por los médicos para que el farmacéutico de Nimenchin les haga y les prepara, sino un consejo especial suyo. Y mi papá aprendió mucho de estas recetas de los grandes médicos también.
Eso es todavía antes de mi llegada, esto lo poco que supe y lo poco que me contaron. Claro que me calmaron. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué te dijeron tus abuelos? Me calmaron. Estuvo mi abuela, que era una persona muy íntegra. Exactamente cómo fue la reacción. No me acuerdo bien y será difícil de describir esto, pero me calmó y dijo, hay cierta verdad en esto y nosotros queríamos decirte, eras como nuestra hija para nosotros y así creciste, así te consideramos y lo que dice la gente es muy feo, muy cruel, pero hubo una tragedia en nuestra vida grande que mi hija mayor se fue, dice, y yo tuve que reemplazarla tomándote a ti, porque tu papá solito en la guerra y con todos los pasos que hoy es Lituania, mañana es Rusia, pasado mañana es Polonia, y él tuvo su posición y su vida allá en Niemenchini, nos confió a ti y tú eres nuestra hija. Y en la historia lo que pasó, te vamos a contar poco a poco, cálmate. Todo queda como era, y eres nuestra hija, tienes un papá y te vamos a contar. Mi tía y después el abuelo. A los 8 años no hice probablemente gran tragedia de esto. Porque vivías contenta. Me contaron, estuve yo bien, con mucho cariño, muy implantada, y puede ser que salí con unas amiguitas y les conté el evento. Puede ser que mis amiguitas ya sabían a través de los padres y tomaban esto también cariñosamente. Esta mi amiga que está en la foto, la Coca, me quería mucho y todas me querían, y de Letín también. Y las demás, y como te digo, se organizaba ya. En la escuela era una preciosa convivencia. Todas íbamos a la casa a tomar cualquier cosa a las 12, o iban a mi casa, o yo iba a la casa de ellos. Era como en un pueblito chico, después de una guerra, después que todo estuvo devastado, entonces toda la comunidad vivía junto. ¿Tus tías qué edades tenían? ¿Eran mucho más grandes que tú? ¿Quién? Las tías que vivían contigo. Una tía la menor era 10 años mayor que yo. Y exactamente, ahorita no te puedo decir las edades de mis tíos, y la otra probablemente 15. La tía que lleva, y me diste el honor de darle el nombre a Vanessa Scheine, ella se quedó y no se quiso casar, porque los padres empezaron a hacerse más grandes y se tenía que cuidar de mí, así que, y ella se ocupaba también, llevaba la contabilidad del banco que se organizó en la ciudad. Era una Gmilat Chesed, digamos, en aquella época, y como era gente en cual se podía confiar, entonces ella llevaba estos documentos, y esto se llamaba el banco, el Gmilat Chesed, y me acuerdo, sentada en las noches lo hacía, y tenía de por sí mucho que hacer. Ayuda casera había poca. Y así llegó el tiempo, y el tiempo se fue, y probablemente a través de Letonia, porque directamente ni cartas podíamos escribir. Yo escribía una carta a mi papá, se le mandó una foto por el bureau de Leon Tides, todavía me acuerdo cómo se llamaba este bureau en Letonia, donde nos mandaban las cartas. Mi papá, al saber y al correr los años, él se casó después de 10 años de viudez con una señorita ya bastante grande, cerca de los 30, y procreó con ella una niña, cual
Yo la llevaba más o menos 11 años. Y hasta que yo estuve en el colegio y tuvimos muy buenos maestros, nuestra escuela se fue a los bosques porque toda la ciudad era rodeada de bosques, como Lituania es 25% bosques y ríos. Y nos llevaron a los bosques y cuando pusieron la piedra angular para la Universidad Hebrea en Jerusalén. Así que me acuerdo muy bien. En cierta ocasión hasta les dije cuando me preguntaron por qué, todos estuvieron así muy agradablemente sorprendidos. Y siempre en la casa hubo dos vientos. Hubo Poeletzien, los que se ocupaban de las cosas tradicionales del sionismo, y los que estuvieron simplemente ausschrecklich comunistas. Entre ellos mi tía, que ella acabó medicina en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Salía y se la metían. ¿Qué hacía? Pero ¿Rebeliones? Después estuvo mucho tiempo, porque ella estuvo con Paleckis, ya no la dejaron salir ni por caución. Yo creo que 3 años seguidos. Cuando me fui de Lituania a ver ya instalarme con mi papá, no la vi. Ella estuvo en la cárcel. Y los abuelos sufrieron muchísimo, moralmente, físicamente, económicamente. Y en la casa siempre hubo problemas de esta índole que va a pasar con esta niña.